Hola, ¿qué tal amigos de Piensa Prensa? Estamos aquí hoy con Jorge, quien participa en el sitio de memoria Barasmena y nos viene a contar cuál es el origen de este sitio de memoria, qué es lo que justamente trata de mantener en la memoria y cuál es tu participación ahí, Jorge. Bienvenido y gracias por la invitación. No, lo primero, gracias a ustedes por la invitación. Ya fue muy rápida y al tiro aprovechamos esta oportunidad de difundir lo que es Barasmena y lo que es el tema del trabajo de derechos humanos. ¿Ya? Pero lo primero, no puedo dejar de pasar que un día 5 de junio, hace 100 años, ocurrió una de las matanzas de nuestro glorioso ejército, la matanza de La Coruña, donde murieron 2.000 trabajadores aproximadamente. Esa fue la segunda matanza que hizo el León de Tarapacá y que nosotros se nos olvida, que nos han vendido la idea, el concepto de un ejército democrático, leal, y eso no es así. Entonces, eso también es el rescate de nuestra memoria histórica. Y es, claro, por supuesto, es memoria histórica y es importante, sobre todo en las fechas en las que se da el hecho, hacer esta memoria. Qué bueno que lo mencionas, sí. Qué bueno que lo traes. Hay que hacer un trabajo de reconstruir, rescatar la historia, porque la historia la escriben los vencedores y la escriben a veces no siempre claro, a su con pinta, mucha precisión. Sí. Claro, obviamente hay intereses de clase, tal. Y te comento, yo empecé a trabajar este año en sitio de memoria histórica Corporación Barasmena 417. En este lugar fueron asesinados durante la dictadura en una operación llamada por el pueblo chileno Corpus Christi, pero por la dictadura Operación Albania, 12 miembros del Frente Patriótico Bueno Rodríguez. Yeah. Y este hecho fue la venganza de la CNI y de la dictadura a la osadía del pueblo chileno de haber atentado contra el tirano. Ya, es así. Es una operación directa dirigida. digamos, en contra de quienes participaron en el atentado. De organizaciones, sí. Ya. Sí, aunque en la operación habían miembros y compañeros que habían participado, y entre ellos Ignacio Valenzuela Levi y el comandante Ernesto, que fue el compañero a cargo de la operación. Yeah. Y en este sitio específico de memoria histórica, que está ya inscrito así, con decreto y todo, para menos 417 murieron los compañeros Araya, Arturo y Valdemar Enríquez, ya defendiendo la escuela y la retirada de alumnos que estaban ahí preparándose para luchar contra la dictadura. Ya, entonces hubo un enfrentamiento y en el enfrentamiento... Es el único lugar donde hubo un enfrentamiento. Los otros 12 muertos fueron montajes, acreditados en las causas judiciales y con los responsables, no todos obviamente, porque se actuó la justicia en Chile, los emblemáticos por lo menos cumplieron cadena, algunas simbólicas, pero cumplieron. ¿Y cuántos muertos fueron en este evento? Aquí que fue... propiamente tal, dos. Ya. Sí, en total fueron 12. 12. ¿Y fueron en diferentes momentos? Alhué, donde muere Ignacio Regaredo, ¿ya? En la Villa Olímpica. Un poquito más arriba, por la misma Barasmena, si es que no me equivoco, 630, Patricio Costa. Y en la más emblemática, que es Pedro Donoso, en Recoleta, murieron 7 compañeros. Ya. En un falso enfrentamiento también. Ya, o sea, como dices tú, fueron montajes. Claro. Y específicamente en el sitio de memoria que existe actualmente, ¿cuándo se fundó, por decirlo de alguna manera, como sitio de memoria? ¿Cuándo se reconoció como sitio de memoria? Se reconoció hace 2 años. Reciente. Sí. Y como sitio de memoria, eso quiere decir que es un lugar donde nosotros como corporación tenemos el deber de difundir los derechos humanos, velar por los derechos humanos, ¿ya? Pero sin financiamiento. Claro, o sea, es autofinanciado, claro. Es una corporación autofinanciada. Sí, absolutamente. Ya. ¿Y ustedes organizan eventos? ¿Cuál es la labor que hacen específicamente para mantener esta memoria histórica? Aquí habitualmente lo que se hace, habitualmente, y un paso más que tenemos que dar, las organizaciones vinculadas a derechos humanos habitualmente nos convocamos para las fechas o los hitos históricos, pero no se hace un proceso durante todo el año. Ya. ¿Qué es lo que se debe hacer? O sea, como que
Ya nos acordamos de los derechos humanos en ciertas fechas emblemáticas, pero no es algo que debe ser cotidiano, en el que hacer diario. O sea, esta misma fecha que dije antes es una más de las 23 matanzas que han habido reconocidas por parte del ejército chileno, 23. Pero nadie se acuerda de ella. La más emblemática hoy es la de Santa María de Iquique, por la cantata que hizo Luis Advi. Y es más, es un número simbólico, porque él le puso 3.600 porque rimaba en el contexto musical. O sea, fueron muchos más. Ya. Y lo interesante es que Luis Advi era de derecha. Imagínate, y él hace esa cantata Él hizo haciendo el trabajo que deberíamos hacer todos. Y tengo entendido que estamos cercanos a la fecha específica del evento de Barasmena. El 15-16 fue la fecha del año 1987 donde se produjo esta operación, como decía, la operación Corpus Christi por el pueblo, porque daba con los 60 días después de la resurrección de Cristo. ¿Ya? Por eso se le llama por así, eso le una llamaron fecha simbólica. Corpus Christi, o sea, por la época. Claro, pero la dictadura de Operación Albania. Y o sea, la próxima semana nosotros tenemos un evento, ¿ya? Al cual estamos convocando, que nos están apoyando diferentes organizaciones como la Mesa Social de San Joaquín y Estrella Roja, que es una agrupación también de la comuna. Y estamos invitando a todas las organizaciones también y a todos los que quieran ser partícipes de esta conmemoración, que es abierta. ¿Ustedes tienen algunas redes sociales o algo para que podamos estamos con un trabajo incipiente en redes sociales. ¿Ya? Tú sabes que contratar community manager, ¿no? Sale caro, y además hacer trabajo en redes sociales se tiene que dedicar tiempo, y a veces los tiempos, los que tenemos otros trabajos, no tenemos los tiempos para dedicarle como lo que querríamos también. Instagram, Memoria Barasmena, ahí está. Ya. Y el mismo está en Facebook. Pero estamos en un proceso de mejorarlo, así que... Pero está operativo. Sí, está operativo. Para que quien esté interesado pueda que por favor nos sigan, compartan nuestras publicaciones. Eso. Perfecto. Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para continuar con esta conversación. Estamos aquí de vuelta en nuestra conversación con Jorge acerca del sitio de memoria Barasmena. Jorge, y quería que nos platicaras un poco cómo se da el reconocimiento de la violación de derechos humanos que hubo en este sitio y cuáles fueron, digamos, si es que hay condenados y cuál fue el proceso, digamos, legal que se siguió respecto de estos eventos. Cabe decir además que la operación Albania Corpus Christi es una de las emblemáticas operaciones de derechos humanos realizadas por la dictadura. Porque hubieron otras que fueron azarosas y que igual de terribles, como los casos quemados, los hermanos Vergara, que son emblemáticas, pero esta específica fue como una operación con un fin que tenía de destruir, darle un golpe mortal, le llamaron ellos, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y sí, gracias a la labor de Hugo Dolmetsch y después de Milton Huica, que fueron a investigar, se llegó a la condena de Hugo Salas Wenzel, que fue el director de la CNI, de Álvaro Corbalán, que era el operativo de la CNI, que está en Pentapeuco, y el personaje que lo han visto más de alguna vez, tarde compra ahí en La Reina, ¿ya? Y de otros que fueron como los operativos también, pero por lo menos los dos emblemáticos sí cumplieron. ¿Y ellos están condenados y cumpliendo sentencia? Sí, cumplieron. Dolmetsch, Wenzel murió, pero por lo menos es una condena, y lo importante es que la justicia dictaminó que fueron crímenes contra los derechos humanos. Claro, y en su momento seguramente la dictadura justificó el asunto. Sí, aquí hay un tema que nosotros la derecha y la ultraderecha nos golpean siempre. Siempre han acusado al pueblo, o a las organizaciones de izquierda, a los movimientos, partidos, que nosotros somos los violentos, pero lamentablemente, o qué raro que los muertos los ponemos siempre nosotros, el pueblo, siempre para los muertos, hasta de la historia, y nos acusan a nosotros de los violentos. Y esta operación es uno de los más claros ejemplos donde en falso enfrentamiento se asesinó a compañeros que tuvieron la osadía, como dije antes, de luchar contra la dictadura. Y otra cosa que no puedo dejar pasar, que la dictadura, si bien se venció,
a través como dijo Lago, a través del voto y el lápiz, pues gracias a los compañeros que arriesgaron su vida y que lucharon porque tuvimos democracia. Y no se les reconoce el mérito de la justicia que deben. O sea, al final el mérito de derrocar una dictadura, no importa cómo sea específicamente el momento, es del pueblo en general. Sí. O sea, no puede dejarse de lado a nadie y evidentemente sí. Quienes sacrificaron su vida. Sí, pero que aquí el discurso es gracias al lápiz. O sea, eso es lo que hizo que la dictadura no. Hubo plebiscito y después elecciones gracias a la presión del movimiento popular. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Pero nos quieren hacer olvidar eso. Ese es un tema importante. Y por eso es importante tener estos hitos de memoria. Exacto. Y por eso se llaman así. Exacto. Para que no nos olvidemos de que ahí hubo gente que dio su vida por la democracia, que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y por eso es tan importante que estos sitios de memoria existan. Y en un segundo paso sean financiados por el propio Estado para que no se pierdan. Que es una contradicción porque al final estos luchan contra el mismo aparataje del Estado. O sea, no se te olvide que el Estado, los principales violadores de los derechos humanos fueron mandados por el Estado chileno a la Escuela de la América. Pero el Estado debe ser también el principal garante de los derechos humanos. Estoy absolutamente de acuerdo. Suele ser, es de hecho el único posible violador de los derechos humanos, sí, pero debiera ser siempre el principal garante de los derechos humanos, y en eso hay que trabajar para que realmente el Estado, en este caso pero el chileno... Para eso tenemos que tener instituciones que funcionen, no institutos de derechos humanos que no siguen las causas, las bajan. Vieron este año creo que 400 causas que nos persiguieron judicialmente. Entonces, si los que tienen que hacer la pega no la hacen, están para eso, es complicado. Claro. Y además tienen los recursos, cosa que nosotros no tenemos. Exactamente, y a eso me refiero. O sea, el Estado tiene que asegurarle recursos a las organizaciones de derechos humanos, a los sitios de memoria, para que justamente sean coadyuvantes en esta garantía y para que no vuelvan a pasar nunca más estas cosas. Ni en Chile ni en ningún país. Ni en ningún otro lugar, por supuesto. Jorge, te agradecemos muchísimo tu visita, te agradecemos muchísimo que nos ilustres acerca de este sitio de memoria en específico, pero en el contexto general del respeto a los derechos humanos en Chile y en el mundo, que es importante que la gente lo tenga presente. Muchas gracias a ustedes por el espacio, se agradece, de verdad. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Esto es Piensa Prensa.